Saludos, mi nombre es Francisco Castro y yo soy agricultor. Nos encontramos en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. Nos acompaña Nelson Álvarez Febles. Señor Álvarez, muchas gracias. Buenos días, Francisco. Muchas Gracias por haberme invitado. El señor Álvarez es ecólogo social, especialista en agricultura ecológica. Desde los años 70 ha practicado la agricultura ecológica y llevado su conocimiento como educador y ha aprendido en más de 20 países del mundo y América Latina. Es escritor de varios libros y artículos de los cuales hablaremos en el día de hoy. Nelson, me gustaría comenzar hablando sobre qué es agricultura ecológica. Es aquella actividad a través del cual los seres humanos nos relacionamos con el medio natural para producir alimento y todo aquello que nos sirve para el sustento, algodón para vestirnos, madera para construir nuestras casas, plantas medicinales para sanarnos, y se hace apoyándonos mutuamente con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Esto tiene algunos aspectos específicos. Se aprovechan los ciclos internos de energía, de agua, de fertilización. No se utilizan sustancias que sean residualmente venenosas para el medio ambiente, para las personas, para los animales. Y además se utilizan técnicas que en la medida de lo posible tienden a hacer que ese agroecosistema vaya aumentando con el tiempo su capacidad productiva porque se integra dentro de los ciclos y no va en contra de la naturaleza. Le llamamos agricultura ecológica a todas esas vertientes de la agricultura que reúnen estas características. La orgánica, que tiende a ser una agricultura certificada para poder vender los productos con una garantía de que se cumplen unas especificaciones en los procesos y los resultados. La biodinámica, la permacultura. La agroecología vendría a ser la ciencia que le da apoyo a la agricultura ecológica. Señor Álvarez, actualmente el 15% de todos los alimentos que consumimos los puertorriqueños es producido aquí. Si nos puede hablar de la historia de la agricultura puertorriqueña, ¿por qué hemos llegado a esto? Un número y un por ciento tan bajo para alimentar a la población. Precisamente, Francisco, vine preparado porque sé que es uno de los temas que a ti y a los puertorriqueños y puertorriqueñas le está interesando hoy día. Tengo aquí una tabla que está en mi tesis de maestría y también la utilizo en las conferencias que doy, donde dice que en el año 1938-39 Puerto Rico produjo 65% de los alimentos. Para una población de 1.900.000, más o menos la mitad de lo que tenemos hoy en día. En café, fruta, huevo, vianda, otros vegetales, producimos prácticamente el 100%. Y en productos lácteos, carnes y leguminosas, habichuelas, casi la mitad de lo que necesitábamos. Además, en esa época nosotros estábamos exportando de las mejores tierras algodón, azúcar, tabaco y café. ¿Qué pasó? Hubo toda una política en esa época, movido en parte por el rescate de esa población empobrecida de nuestras montañas, porque nosotros tuvimos una oligarquía despiadada con nuestros peones agrícolas y nuestras familias agrícolas. No es que el jíbaro fuera débil, fuera enfermizo, es que verdaderamente no tenía acceso a la tierra. Pero ¿dónde se produjo ese 65% de alimentos? Porque entre el latifundista y el jíbaro pobre, había un jíbaro campesinado puertorriqueño, pequeño y mediano productor,
que tenía tierra, tenía una cuerda, 5 cuerdas, 20 cuerdas. Esa producción nuestra en la montaña básicamente, porque los llanos eran de azúcar, se fue perdiendo porque se favoreció la industrialización de la isla. Hubo toda una estrategia en Puerto Rico de abandonar el campo para adoptar un modelo de desarrollo basado en el concepto de suburbia norteamericano, de carretera, de automóviles, de urbanizaciones, de construcción horizontal. Y en la montaña se crearon 70 y pico de mil pequeñas parcelas, pero parcelas de un cuarto de cuerda, donde en realidad no había una capacidad productiva. Y entonces yo estoy convencido que en esa transición se decidió abandonar la capacidad de producir alimentos internos en el país para favorecer entonces la compra en los supermercados que empezaron a llegar a la isla. Fue casi, quizás hasta un trueque en el proceso de la creación del Estado Libre Asociado. Entonces, si perdimos nuestra capacidad de producir alimentos a nivel interno y se favoreció el empezar a comer de una manera distinta. Yo tengo libros de escuela de los años 40 y 50 donde los niños de segundo grado lo que van a comprar al revendón son uvas y manzanas y peras, no van a comprar fruta puertorriqueña. Tengo relatos de patillas de señoras que dijeron que iban las nutricionistas graduadas de Mayagüez a decirle que no le dieran panas a los niños, porque las panas era lo que le daba a los parásitos intestinales, que tenía más que nada que ver con desnutrición, pobreza y falta de acceso a la salud. Señor Álvarez, nos gustaría saber sobre qué es soberanía alimentaria y qué es seguridad alimentaria. ¿Hay alguna diferencia entre ambas? Sí, la diferencia es bien importante. La seguridad alimentaria fue el concepto que se desarrolló en los años 70 y 80 en las Naciones Unidas para establecer que la población de cada país tiene el derecho a una alimentación que garantice alimentos en calidad y cantidad suficiente para todos los miembros de la familia y su comunidad durante todo el año. Cuando viene el neoliberalismo, surge la Organización Mundial del Comercio, se agudiza la venta en el mercado internacional de alimentos como commodity, se decide por parte de estas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que los países no tenían que producir sus propios alimentos, que si se dedicaban a producir productos de lujo, café, cacao, palma aceitera, para los mercados internacionales y tenían divisa, con eso podían pagar los préstamos y comprar los alimentos en el mercado internacional. En el caso de Etiopía, tuvimos la oportunidad de conocer que se les obligó para poder seguir recibiendo préstamos a desmontar su sistema de seguridad alimentaria. Entonces se empieza a plantear en el seno de los movimientos de agricultores en el mundo. Surge la Vía Campesina, que es la ONG, la organización civil más grande en el mundo en estos momentos, tiene 120 millones de miembros en 60 países, y en el 1996, en una reunión de las Naciones Unidas en Leipzig, Alemania, lanzan el concepto de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria dice, sí, está bien, necesitamos alimentos de calidad todo el año para todo el mundo, pero nosotros también queremos decidir cómo se cultiva. No queremos que vengan desde afuera las grandes corporaciones a dictarnos cómo tenemos que hacer la agricultura. Queremos que sea una agricultura ecológica. Queremos que sea una agricultura socialmente justa, que le dé a nuestras comunidades, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, la calidad de vida que ellos necesitan. Queremos poder establecer las políticas públicas en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros países, para decidir cómo vamos a manejar todo el entramado de la agroalimentación. Esa es la soberanía alimentaria. ¿Tenemos seguridad alimentaria o soberanía alimentaria aquí en Puerto Rico? No. Si Puerto Rico está importando casi el 90% de los alimentos, a pesar de que tenemos una naturaleza extremadamente fértil y exuberante, que en el pasado
supo darnos de comer, pero en otras épocas también hemos tenido esta dependencia. Estaba leyendo recientemente que para el final del siglo XIX Puerto Rico estaba importando el 70% de sus alimentos. Que nosotros empezamos ya a importar arroz desde el siglo XVIII. Entonces, tenemos una tradición de dependencia, la tradición del mantengo, lo que mandaban los españoles con los barcos, ¿no? Pero hemos logrado, como dije antes, producir 65% para casi 2 millones de habitantes. Si nosotros trasladamos eso a esta población hoy en día de 3.600.000, por ahí debemos andar, ¿no? Quiere decir que estaban produciendo para el 32-33% de la población que tenemos hoy. Si trasladáramos esos parámetros al día de hoy, yo creo que nosotros podemos producir en Puerto Rico, probablemente con la tierra agrícola que tenemos disponible, utilizando tecnología agroecológica, alimentos para 60-65% de la población. Y se los voy a explicar un poquito. Tenemos unas 600.000 cuerdas de tierras disponibles. La mitad son tierras óptimas, de esas que todavía las autopistas, los shopping centers, las urbanizaciones no han destrozado. Y tenemos bastante tierra de lo que se llama piemontano o de leve inclinación en las montañas. Además de que se están reservando zonas de bosque para hacer agroecología agroforestal. Si nosotros tuviéramos una dieta más bien tipo tradicional, no la dieta hoy en día de fast foods, de mucha carne, papitas y Coca-Cola, con esas cantidades de grasas y proteínas, sino una dieta como la dieta de nuestros padres y nuestros abuelos quizás, que era una dieta basada en un componente importante de un carbohidrato de calidad, habichuelas, que también dan proteína, arroz o mucho maíz que se usaba antes, vianda, con algo de vegetales. Y luego nuestra dieta tradicional, la parte de la carne del producto animal se llamaba mixtural, que quiere decir que se combinaba con esos otros componentes principales, el guiso de gallina, la patita o la presa de pollo, las patitas de cerdo, el bacalao guisado. Y luego se comía fruta de postre. Fruta cocinada o fruta en conserva como el casquito de guayabo, el dulce de lechosa. Para esa dieta, según los estudios que yo he hecho, podríamos alimentar 4 puertorriqueños y puertorriqueñas por cuerda. No quiere decir que en cada cuerda vamos a producir todos los alimentos para esa familia, aunque una finca tradicional tenía todos los componentes. Siempre hay una parte de trueque, de intercambio. No nos vamos a poner a producir trigo en Puerto Rico, no tiene sentido. No nos vamos a poner a tratar de hacer aceite de oliva. Hay cosas que seguiremos importando. Si vamos a tener una reserva agrícola en el país, según el nuevo plan de uso de terreno, de 600.000 cuerdas, que es una cuarta parte más o menos del territorio del archipiélago puertorriqueño, nosotros podríamos pensar en alimentar 2.400.000 personas. Esto no quiere decir que toda la comida para todas esas personas va a salir de ahí. Estamos siempre en mercados fluctuantes, mercados abiertos, pero quiere decir que la esencia de nuestra seguridad alimentaria va a venir de esa producción. Y esto que estoy diciendo, y quiero decirlo para que una vez más no se nos diga que no tenemos sustento científico para lo que estamos hablando, ha sido en los últimos años respaldado por varios estudios de calibre internacional, especialmente desde las Naciones Unidas. En el 2011 el señor Oliver Schuster sacó una revisión de literatura
desde la Oficina del Derecho Internacional a la Alimentación, donde él viene a decir que la única manera en que podemos alimentar a 9.000 millones de personas en el año 2050 es utilizando la agricultura sustentable y las estrategias de la agricultura ecológica. Porque esta agricultura tiene una enorme capacidad de aumentar la producción por área, lo que se llama la intensificación, sin ir en detrimento de la base del recurso, que es la naturaleza, sino potenciando la capacidad de la naturaleza para producirnos alimentos. Entonces la información está, los estudios están, lo que hace falta es voluntad de política pública. Todo hay que tecnificarlo, hace falta la universidad, hacen falta los científicos, hace falta extensión, pero hace falta que nos bajemos todos de la Torre de Marfil y que nos vayamos a hablar con el agricultor y la agricultora y le preguntemos qué es lo que ustedes necesitan. Vamos a diseñar investigaciones, vamos a hacerlas juntos, vamos a analizar los resultados, vamos a ir de agricultor a agricultor a agricultora, haciendo una extensión para que verdaderamente todo ese trabajo agroecológico nos lleve entonces a lo que sería una soberanía alimentaria en Puerto Rico. La capacidad de tomar nuestras decisiones sobre cómo queremos hacer agricultura, cómo queremos hacer conservación. La agricultura ecológica es una estrategia de conservación de nuestros agroecosistemas sensibles de montaña. Porque además de producir, en vez de tirar una puerca y sacar todo el suelo, la tierra fértil que tarda cientos de años el topsoil en formarse, nosotros estamos usando bueyes, estamos trabajando en las terrazas al contorno, estamos utilizando las estrategias más modernas, porque ser moderno quiere decir ser ecologista, tener conciencia social y tener una sensibilidad intergeneracional con todos aquellos que vienen del talento. Hay importantes libros que me han ayudado a mi formación como agricultor. Entre ellos, El Huerto Casero, Manual de Agricultura Orgánica. Nelson, ¿qué podemos encontrar en este libro? El Huerto Casero es un libro que está diseñado para que la gente pueda hacer un huerto orgánico, ecológico, en el entorno de la familia, en el entorno de sus casas. La primera versión de este libro, que tú la tienes por aquí, yo la escribí a la luz de la vela, de una vela y un quinqué, allá en Maunabo, el año que nació mi hijo, que ahora tiene 34 años. Y este libro, yo me fui a trabajar, fui a vivir en el extranjero, y cuando volví tenía una vida propia de fotocopias, ¿no?, que la gente lo estaba vendiendo y comprando. Y entonces decidí hacer esta versión, que es verde originalmente, se ve que le has metido mano y que ha estado al sol. Bastante, bastante. Y esto explica qué es lo que es la agricultura, con conceptos de ciencia sencillos. Explica luego las cosas importantes, cómo hacer el semillero, cómo hacer la composta, cómo sembrar en los distintos contextos, inclinados, llanos. Y luego tiene 40 cultivos que te explica cada uno las variedades, las semillas, cómo sembrarlo, si se siembra en el surco, si se siembra directo, si se siembra, si se trasplanta luego desde el semillero. E incluye algunos de esos vegetales que se han introducido por la nueva cosecha de agricultores que tenemos en esta última década en Puerto Rico. Después de eso surge un proyecto que veo que también lo tienes gastadito, Bastante. La Tierra Viva, en el cual con el apoyo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, hicimos este libro donde colaboran algunas personas que son importantes dentro del ambiente de la agricultura ecológica en estos momentos en Puerto Rico. Está Maga García, María Benedetti, el profesor de Mayagüez Daniel Pesante, el agrónomo Franklin Román, Raúl Rosado, José Rivera,
que escribió el libro Borinquen Atravesada. Entonces con esa gente también trabajamos sobre un texto anterior y este libro, La Tierra Viva, es para la finca ecológica. Tiene de hecho en su portada lo que viene a ser para mí un modelo de finca orgánica, ecológica en Puerto Rico. Y les quiero decir una cosa, la alegría que yo tengo cuando veo que cada vez hay más fincas en Puerto Rico que tienen las características de una explotación ecológica, que son diversificadas, que están trabajando con bancos abonados, que están usando abonos orgánicos, que están introduciendo tecnología ecológica moderna, como el uso de microorganismos eficientes, que están rotando cultivos y que además sus dueños son familias, hombres y mujeres jóvenes, con hijos, que están siendo comerciantes exitosos, que pueden tomarse sus vacacioncitas una vez al año como cualquier familia puertorriqueña, que nos están dando un modelo nuevo de una actividad económica que es digna, que protege nuestros recursos naturales y que nos permite pensar en un futuro de país. Saludos a todos ellos y ellas, por supuesto. Nelson, ¿dónde podemos conseguir estos libros? No es fácil el tema de las librerías hoy en día. La Tertulia de Río Piedra, la tienda de la Chigüiña en Río Piedra, o si no, me buscan en Facebook y me preguntan. Me gustaría hacerle una última pregunta y es con relación a este libro. En este libro usted nos habla sobre la resistencia y sobre las semillas de esperanza. ¿A qué se refiere con esto, señor Álvarez? Linda pregunta, Francisco. Cuando estábamos haciendo la segunda edición, 2005, fue un momento bien delicado, porque por tercera vez hay un repunte en Puerto Rico, primero fue en los 70, después en los 80, de gente haciendo agricultura orgánica, ecológica en Puerto Rico, pero con mucha dificultad. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, en los momentos difíciles, uno no puede ir de frente, uno tiene que estar en la resistencia. Me acordé de este lenguaje, ¿no? Y la resistencia implica a uno acaparar, proteger lo que se tiene para un momento futuro poder hacer uso de ello. Entonces digo que en Puerto Rico tenemos que trabajar en 3 bolsillos de resistencia. El primero son los ecosistemas. Los puertorriqueños protegemos nuestra naturaleza, el corredor del noreste, el bosque en la zona de montaña. Hemos protegido Isla de Mona cuando se quiso hacer un superpuerto. También tienen que ser bolsillos de resistencia de biodiversidad agrícola. Tenemos que proteger nuestras semillas, nuestras variedades que están adaptadas a la tierra. Tenemos que proteger nuestra flora, nuestros coquín, nuestros lagartijos y sapos, que son los que más comen insectos, que todo esto está siendo muy perjudicado por el uso de agroquímicos. Yo quiero hacer un llamado en específico, y es, gente, el glifosato, que está presente en los herbicidas, es un veneno poderoso. No lo use como si fuera Kool-Aid. Y también necesitamos una resistencia cultural. La resistencia cultural son nuestros saberes, son nuestras tradiciones, son nuestros conocimientos agrícolas. Yo he recuperado 30 tecnologías jíbaras, que son tecnologías que tienen que estar en nuestro futuro como tecnología agroecológica. Tenemos que recuperar también toda la cultura del agro. Agricultura es cultura del agro, toda esa cultura de una manera de uno saber relacionarse con el medio natural. Y entonces, en los bolsillos de resistencia se guardan y de ahí surgen las semillas de la esperanza. Y de esas semillas de la esperanza es que tenemos que poder construir nuestro futuro. No se trata de una nostalgia,
de un pasado idealizado. Se trata de recuperar de nuestro pasado aquello que nos es indispensable transformar en un presente y llevarlo a través de un puente a un futuro que queremos que siempre sea mejor y que es posible. Es posible. Señores, seamos una nación más resiliente. Practiquemos la agricultura ecológica para así poder legarle a las próximas generaciones un Puerto Rico realmente ecológico. Señor Álvarez, muchas gracias. Nelson, para ti y para los amigos. Gracias por aceptar acá y es un placer para nosotros que nos haya brindado toda esta información. Y me gustaría agradecerle a Cristian, que es el personaje detrás de la cámara, y su colaboración con nosotros en el día de hoy. Y esos gestos y esas sonrisas que nos han estado animando a través de este rato. Señores, conciencia.